Laboratorio de Biotecnología de la UNAM Managua presenta Micropíldoras de las Ciencias Puras, cómo utilizar correctamente las normas APA, sexta edición en el área de investigación. Referencias bibliográficas APA, sexta edición. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla. Incluye datos como autor, año, título, editorial, entre otros. Elaboración de referencias bibliográficas. En esta micropíldora se hará énfasis en la elaboración de referencias bibliográficas que hemos considerado muy importantes en el área de la investigación de las ciencias puras, con sus respectivos ejemplos, y de esta manera dejar en claro las dudas que surgen al respecto. Por cuestiones de tiempo no vamos a mencionarlas todas, pero sí las que consideramos más importantes en el área antes mencionada. Elementos a consignar en referencia bibliográfica del libro en formato físico. Nótese que primero se escriben los apellidos del autor y la inicial del nombre, seguido el año de publicación de la obra entre paréntesis, después el título, ciudad, país y por último la editorial. El primer ejemplo es para un autor personal, pero en el caso de dos autores o más se incluyen hasta 7 autores, pero si son más de 8 se agregan los 6 primeros y luego se insertan 3 puntos seguidos y se agrega el último autor. Nótese que los apellidos de los autores se separan por coma y el símbolo I antes del último autor. Elemento a consignar en referencia bibliográfica del capítulo de un libro. Nótese que primero se describen los apellidos del autor y la inicial del nombre del autor del capítulo, seguido el año de publicación de la obra entre paréntesis, después el título del capítulo, seguido de la información del libro, el título del libro, el número de páginas de donde se extrajo la cita entre paréntesis y luego el lugar, país y la editorial. Elementos a consignar en referencia bibliográfica de un libro electrónico con URL. Nótese que primero se escriben los apellidos del autor y la inicial del nombre, seguido el año de publicación de la obra entre paréntesis, después el título del libro, después la palabra recuperado de URL. Elementos a consignar en referencia bibliográfica de normas. Nótese que primero se escribe el apellido del autor y la inicial del nombre, seguido el año de publicación de la norma entre paréntesis, después el título de la norma, el número de la norma entre paréntesis, seguido el lugar de publicación y la editorial. Elementos a consignar en referencia bibliográfica de tesis en formato físico. Nótese que primero se escriben los apellidos del autor y la inicial del nombre, seguido el año de publicación de la tesis entre paréntesis, después el título de la tesis y entre paréntesis si la tesis es de pregrado, maestría o doctorado inédita, después el nombre de la institución seguido el lugar. Elementos a consignar en referencia bibliográfica de tesis en línea. Nótese que primero se escriben los apellidos del autor y la inicial del nombre, seguido el año de publicación entre paréntesis, después el título de la tesis y entre paréntesis si la tesis es de pregrado, maestría o doctorado inédita, además del nombre de la institución seguido el lugar, cita, país y después la palabra recuperado de URL. Elementos a consignar en referencias bibliográficas de informes, investigación, etc. Instituciones gubernamentales y no gubernamentales en formato físico. Para informes técnicos o investigaciones, primero se escriben los autores, seguido del año de la publicación de la obra entre paréntesis, después el título, número del informe entre paréntesis, ciudad, país y por último la editorial. Elementos a consignar en referencias bibliográficas de informes, investigaciones, etc. de instituciones gubernamentales y no gubernamentales en línea. Primero se inscriben los autores, seguido del año de la publicación de la obra entre paréntesis, después el título del informe, número del informe entre paréntesis, recuperado de URL. Elementos a consignar en referencias bibliográficas de artículos de revista en formato físico. Primero se escriben apellidos, inicial del nombre, mes, año, entre paréntesis, título del artículo, título de la revista, volumen y número de página.
Elementos a consignar en referencia bibliográfica de artículos de revistas en línea. Primero se escriben apellidos, inicial del nombre, año entre paréntesis, título del artículo, título de la revista, volumen, número de página, recuperado de URL. Elementos a consignar en referencia bibliográfica de página web. Apellidos, inicial del nombre, año entre paréntesis, título de la página y recuperado de URL.